Tus hijos pueden comer cuando lleguen a casa, dijo mi mamá, echándolos del comedor familiar durante la cena de Navidad, mientras mis sobrinos devoraban pavo y postres a metros de distancia. La miré directamente a los ojos mientras mis dos hijos, Matías de 8 años y Luna de 6, se aferraban a mis piernas con los estómulos vacíos. Claro, mamá, respondí con una calma que claramente la desconcertó. Tiene toda la razón. Saqué mi teléfono, tomé una foto del momento y me levanté de la mesa. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa sería la última vez que verían esa casa, porque yo era la verdadera dueña de la propiedad, y el pago de la hipoteca que yo había estado cubriendo en secreto durante 3 años estaba a punto de terminar. Mi nombre es Valentina Herrera, tengo 34 años, y hasta esa noche de Navidad del 2023, había mantenido en silencio uno de los secretos financieros más grandes de mi familia. Mientras mi madre Dolores presumía ante todos de su casa, mientras mi hermana Carolina organizaba fiestas como si fuera la dueña del lugar, yo había estado pagando religiosamente $2,300 mensuales para evitar que el banco se llevara la propiedad después de que mi padrastro Héctor la pusiera como garantía para un préstamo de negocios fallido 3 años atrás. La historia de cómo llegué a ese punto comenzó mucho antes, en mi infancia marcada por ser la otra hija. Cuando tenía 7 años, mi madre se casó con Héctor después de que mi padre biológico muriera en un accidente de tránsito. 2 años después nació Carolina, y desde ese momento, mi vida se convirtió en una comparación constante donde yo siempre quedaba en segundo lugar. Carolina era la bonita, la inteligente, la que haría algo grande con su vida. Yo era simplemente Valentina, la que recordaba tiempos difíciles que ellos preferían olvidar. Crecí acostumbrándome a las migajas. En mi cumpleaños número 15, mientras Carolina recibió una fiesta con mariachi y vestido de quinceañera importado, yo obtuve una pequeña reunión familiar y un pastel de supermercado. Cuando ambas nos graduamos de preparatoria, los ahorros familiares se destinaron por completo a la universidad privada de Carolina, mientras yo trabajé limpiando casas y sirviendo mesas para pagar una universidad pública. Es que Carolina tiene más potencial académico, explicaba mi madre sin el menor asomo de vergüenza. Tú eres más práctica, más de trabajar con las manos. A los 22 años conocí a Roberto en el hospital donde yo trabajaba como auxiliar de enfermería. Él era paramédico, 5 años mayor que yo, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla que mi familia apenas toleró asistir. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó mi madre con ese tono que implicaba que estaba embarazada, aunque no lo estaba. Deberías esperar, hacer algo más elegante, como hará Carolina cuando se case. Pero Roberto y yo no quisimos esperar, y en retrospectiva, fueron los años más felices de mi vida. Matías nació cuando yo tenía 26 años, y Luna 2 años después. Roberto era un padre maravilloso, el tipo de hombre que llegaba cansado de turnos de 24 horas, y aún así encontraba energía para jugar con los niños antes de dormir. Trabajábamos duro, ahorrábamos lo que podíamos, y lentamente construíamos una vida estable. Compramos una casa modesta en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero cálido y nuestro. Durante esos años, mi relación con mi familia fue cordial pero distante. Yo visitaba en ocasiones especiales, llevaba a los niños para que conocieran a sus abuelos, pero siempre sentía esa sutil corriente de desaprobación. Qué lástima que Valentina se conformó con tan poco. Escuché a mi madre decir una vez cuando no sabía que yo estaba escuchando. Carolina va a lograr mucho más. Y Carolina logró más, al menos superficialmente. Se casó con un abogado llamado Fernando a los 28 años en una boda que costó más de $50,000. Tuvieron 2 hijos, Sebastián y Camila, que se convirtieron en los consentidos absolutos de mis padres. Compraron una casa grande en un barrio exclusivo y se paseaban en un auto del año que cambiaban religiosamente cada 2 años. Para cualquier observador externo, Carolina había ganado en la vida, mientras que yo apenas sobrevivía. La verdad era más complicada. Yo había escuchado por años los problemas financieros de mi hermana y su esposo a través de conversaciones telefónicas que mi madre mantenía con ella, sin saber que yo estaba visitando. Las deudas de tarjetas de crédito, los préstamos para mantener las apariencias, las peleas constantes sobre dinero, pero mi familia prefería la ilusión de éxito de Carolina sobre mi realidad estable y modesta. Al menos Carolina se casó bien, decía mi madre, como si Roberto, que salvaba vidas cada día, no fuera suficiente. Todo cambió hace 3 años cuando Roberto murió. Un accidente durante una llamada de emergencia. Un conductor ebrio, que no respetó las luces de la ambulancia. En un instante, mi mundo se derrumbó.
Me quedé viuda a los 31 años, con 2 niños pequeños y una montaña de dolor que amenazaba con ahogarme. Esperaba, ingenuamente, que mi familia me apoyara en ese momento oscuro. En cambio, encontré indiferencia apenas disfrazada de preocupación superficial. «Es terrible lo que pasó», dijo mi madre en el funeral. «Pero eres joven, encontrarás a alguien más». Carolina ni siquiera se ofreció a ayudar con los niños durante esas primeras semanas imposibles. «Tengo mis propios hijos de qué preocuparme», fue su respuesta cuando le pregunté si podía quedarse con Matías y Luna un fin de semana para que yo pudiera procesar el duelo. En cambio, fueron los compañeros de Roberto del servicio de paramédicos quienes organizaron una colecta, quienes me ayudaron con las cuentas iniciales, quienes realmente actuaron como familia. El seguro de vida de Roberto no fue una fortuna, pero fue suficiente para saldar nuestra hipoteca y dejar algo de colchón financiero. Regresé al trabajo después de 2 meses, ahora con turnos dobles para compensar la pérdida de ingresos. Los niños y yo aprendimos a vivir con el vacío de Roberto, creando nuevas rutinas, encontrando formas de honrar su memoria. Fueron tiempos duros, pero nos mantuvimos unidos, los 3 contra el mundo. Fue 6 meses después de la muerte de Roberto cuando mi madre apareció en mi puerta un martes por la tarde, algo inusual dado que rara vez me visitaba. Traía esa expresión que yo había aprendido a reconocer desde niña, esa mezcla de nerviosismo y determinación que significaba que iba a pedirme algo. «Valentina, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó después de aceptar el café que le ofrecí por pura cortesía. La historia que me contó era predecible en su patetismo. Héctor había tomado un préstamo comercial 3 años atrás para expandir su negocio de refacciones automotrices, usando la casa familiar como garantía. El negocio fracasó espectacularmente, y ahora el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Debían $185,000 y no tenían forma de pagarlo. «Vamos a perder la casa», dijo mi madre con lágrimas que parecían ensayadas. «La casa donde creciste, donde Carolina crió recuerdos con sus hijos. No podemos dejar que esto pase». «¿Y qué quieres que haga yo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tú tienes el dinero del seguro de Roberto», dijo ella con una audacia que me dejó sin aliento. «Podrías prestárnoslo, o mejor aún, ayudarnos con los pagos mensuales hasta que Héctor encuentre otro trabajo». No mencionó que Héctor tenía 62 años y había demostrado repetidamente su incompetencia en los negocios. No mencionó que Carolina y Fernando, con sus salarios supuestamente altos, no habían ofrecido ayudar. No mencionó los años de menosprecio, los favoritismos descarados, las migajas emocionales que había sido mi porción familiar. «Necesito pensarlo», fue todo lo que dije. Durante las siguientes semanas, la campaña de presión fue intensa. Mi madre llamaba diariamente, describiendo en detalle dramático cómo terminarían en la calle. Carolina me envió un mensaje de texto que decía: «Si realmente amas a esta familia, ayudarás». Incluso Héctor, quien rara vez me hablaba directamente, apareció en mi trabajo para explicarme lo desesperada que era la situación. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado investigando, haciendo números, consultando con un asesor financiero en quien confiaba. Finalmente tomé una decisión que sorprendió a todos, incluida yo misma. Negocié directamente con el banco, usando mi excelente crédito y el dinero del seguro como aval. Pagué la deuda de $185,000, pero con una condición crucial. La casa se transferiría completamente a mi nombre. Mis padres firmaron los papeles sin pensarlo demasiado, desesperados por mantener su techo. «Es solo una formalidad legal», les aseguré, «para proteger la inversión». Ellos asintieron, agradecidos de mantener su casa, sin darse cuenta de que legalmente ya no les pertenecía. El acuerdo verbal era simple. Ellos vivirían en la casa sin pagar renta. Yo cubriría la hipoteca mensual de $2,300 que tomé para no agotar completamente mis ahorros. Y cuando Héctor encontrara trabajo estable, discutiríamos cómo devolverme gradualmente. Por supuesto, Héctor nunca encontró ese trabajo estable. En cambio, él y mi madre se instalaron cómodamente en la casa que ahora era legalmente mía, olvidando convenientemente que yo estaba sacrificando 1/3 de mi salario mensual para mantenerlos allí. Lo que sucedió en los siguientes 3 años fue una escalada gradual de entitled behavior, que debería haberme preparado para lo que eventualmente ocurriría. Primero fueron las pequeñas cosas. Renovaron la cocina sin consultarme, costándoles $15,000 que cobraron a sus tarjetas de crédito. Cuando les pregunté al respecto, mi madre respondió: «Es nuestra casa. Necesitábamos una cocina mejor».
El hecho de que legalmente no era su casa pareció no importarles. Luego Carolina comenzó a organizar reuniones familiares cada vez más elaboradas en casa de mamá. Fiestas de cumpleaños para sus hijos con payasos y ponis, cenas de Navidad para 20 personas, celebraciones de graduación. Yo era invitada de manera obligatoria, un afterthought necesario para mantener las apariencias. Mis hijos y yo siempre éramos tratados como visitantes de segunda clase. Las sobras de comida, los asientos menos cómodos, la habitación más pequeña cuando ocasionalmente nos quedábamos a dormir. El tratamiento diferencial hacia mis hijos versus los de Carolina se volvió cada vez más obvio y doloroso. Sebastián y Camila recibían regalos caros en cada ocasión. Bicicletas nuevas, videojuegos, ropa de marca. Matías y Luna recibían juguetes de oferta o ropa de segunda mano. Es que tu hermana gana más, puede darnos más para gastar en sus hijos, explicó mi madre una vez cuando Luna preguntó por qué su prima tenía un teléfono nuevo, mientras ella seguía usando mi viejo celular. Nunca mencionó que yo era quien pagaba la casa donde todos esos regalos se guardaban, pero yo tragaba mi orgullo y mi resentimiento. Quizás por costumbre, quizás por esa esperanza patética de que algún día me verían realmente, me valorarían verdaderamente. Continué pagando religiosamente la hipoteca cada mes, sacrificando vacaciones familiares, ropa nueva para mis hijos, reparaciones necesarias en mi propia casa. Es por la familia, me decía a mí misma. Roberto habría querido que yo hiciera lo correcto. Los meses previos a esa fatídica Navidad fueron particularmente difíciles. Mi madre había sido diagnosticada con diabetes tipo 2 y necesitaba medicamentos caros. Yo agregué $500 mensuales a mi contribución para cubrir sus medicinas. Héctor necesitó una cirugía de rodilla, otros $3,000 de mi cuenta de ahorros. Carolina y Fernando pasaron por una crisis financiera temporal y dejaron de contribuir a las cuentas de servicios de la casa de mis padres por 6 meses. Adivina quién las cubrió. Durante todo este tiempo, no le dije a nadie sobre mi situación financiera real. En el trabajo, era conocida como la enfermera trabajadora que hacía turnos extras constantemente. Mis compañeros asumían que era porque necesitaba el dinero para mantener a mis hijos sola. La verdad era que necesitaba el dinero para mantener a mis hijos y secretamente a mi familia extendida, que me trataba como ciudadana de segunda clase. La tensión explotó finalmente 2 semanas antes de Navidad. Carolina anunció en el chat familiar que habían decidido celebrar en la casa de mamá, como siempre, pero con un cambio. Sería una cena formal con invitados externos, amigos de negocios de Fernando que podrían ser útiles para su carrera. Así que todos necesitan vestirse apropiadamente, escribió. Nada de ropa informal o niños corriendo por todas partes sin supervisión. El comentario iba claramente dirigido a mí y a mis hijos. Cuando llegó la Navidad, me preparé mental y emocionalmente para otra tarde de ser invisible. Gasté $150 que no tenía en ropa nueva y apropiada para Matías y Luna, asegurándome de que se vieran presentables para los estándares de mi hermana. Llegamos puntualmente a las 6 de la tarde, cargando los pocos regalos modestos que pude permitirme. Juguetes prácticos de tienda departamental, nada que pudiera competir con la montaña de regalos envueltos profesionalmente que ya había apilados bajo el árbol para Sebastián y Camila. La casa se veía diferente, decorada con un nivel de sofisticación que reconocí del Instagram de Carolina, luces blancas elegantes en lugar de las tradicionales multicolores, decoraciones minimalistas en dorado y plata, una mesa del comedor preparada con vajilla que nunca había visto antes. Es prestada, me informó Carolina cuando notó mi mirada. No podíamos usar los platos normales para algo así. Los invitados de negocios aún no habían llegado, pero era obvio que cada detalle estaba diseñado para impresionar. Mis hijos, exhaustos después de que yo terminara un turno de 12 horas antes de traerlos, estaban hambrientos. Habían almorzado a las 2 de la tarde, y ya eran casi las 7. ¿Podemos comer algo?, preguntó Matías en voz baja, sabiendo ya por experiencia que en casa de la abuela, él y su hermana no recibían el mismo trato que sus primos. Pronto, mi amor, le aseguré, cuando sirvan la cena. Pero cuando llamaron a cenar, la configuración en la mesa me dijo todo lo que necesitaba saber. Carolina había preparado tarjetas con nombres en cada lugar. Sus hijos, Sebastián y Camila, tenían asientos destacados cerca del centro de la mesa. Mis padres presidían las cabeceras. Fernando y Carolina flanqueaban estratégicamente a los invitados de negocios que ahora comenzaban a llegar. Al final de la mesa, casi en la esquina donde se unía con la pared, habían colocado 3 sillas apretadas para mí y mis hijos.
Perfecto, dijo Carolina cuando vio que habíamos encontrado nuestros lugares. Los niños pequeños aquí al final, donde pueden moverse si necesitan levantarse sin molestar a los adultos. Matías tenía 8 años y Luna 6, exactamente las mismas edades de sus primos, pero aparentemente solo mis hijos calificaban como niños pequeños que necesitaban ser segregados. La cena comenzó y fue inmediatamente evidente que había 2 niveles de servicio. El pavo, el jamón, los acompañamientos elaborados circulaban primero por el centro de la mesa, entre los invitados importantes y la familia real. Para cuando las bandejas llegaron a nuestro extremo, quedaban principalmente huesos y sobras. «Ah, se acabó el puré», observó mi madre con una indiferencia estudiada cuando Luna preguntó por él. «Pero hay pan, cariño». No había pan en nuestro extremo tampoco. Entonces vino el momento que cristalizaría toda mi rabia acumulada de años. Luna, con su vocecita de 6 años, preguntó desde nuestro rincón. «Abuela, ¿puedo tener un poco de pavo?». Sostenía su plato vacío, sus grandes ojos marrones esperanzados. Mi madre, ocupada sirviendo generosas porciones adicionales a Sebastián, ni siquiera volteó completamente. «Tus hijos pueden comer cuando lleguen a casa», dijo como si estuviera comentando sobre el clima. «Esto es para la cena formal». El comedor se quedó en silencio absoluto por 2 segundos que parecieron eternos. Los invitados de negocios intercambiaron miradas incómodas. Carolina miró fijamente su plato. Héctor continuó cortando su carne como si nada hubiera pasado. Y en ese momento de horrible claridad, algo dentro de mí simplemente se rompió, pero no de la manera que ellos esperaban. No era devastación, era liberación. Me levanté de mi silla con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Saqué mi teléfono y deliberadamente tomé una foto de la escena. La mesa abundante en un extremo, los platos vacíos de mis hijos en el otro, la expresión de mi madre volteando finalmente a verme, con lo que podría haber sido el principio del remordimiento. Después tomé otra foto de Sebastián con su plato rebosante de comida, y una tercera del rostro confundido de Luna sosteniendo su plato vacío. «Claro, mamá», dije con una voz tan serena que varios cabezas se voltearon hacia mí. «Tienes toda la razón. Mis hijos pueden comer en casa». Tomé las manos de Matías y Luna, quienes me miraban con una mezcla de confusión y alivio de estar saliendo de esa situación incómoda. «Vengan, bebés, vámonos». «Valentina, no seas tan dramática», empezó Carolina, pero yo ya estaba guiando a los niños hacia la puerta. Mi madre encontró su voz finalmente. «No necesitas irte. Fue solo un comentario. Estás siendo demasiado sensible». Me detuve en la puerta del comedor y me volteé para mirarla directamente. «No, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy siendo sensible hacia las personas correctas. Que disfruten su cena formal». Y nos fuimos. En el auto, alimenté a mis hijos con hamburguesas del drive-thru más cercano, viendo cómo devoraban la comida que habían estado esperando por horas. «Mamá, ¿por qué la abuela no quiso que comiéramos con ellos?», preguntó Matías con esa terrible claridad infantil que corta directamente a la verdad. «Porque algunas personas no saben reconocer lo valioso, mi amor», respondí. «Pero eso es su problema, no el nuestro». Esa noche, después de que los niños se durmieron, saqué todos los documentos financieros que había estado guardando meticulosamente durante 3 años. Estados de cuenta bancarios mostrando cada pago de hipoteca, $2,300 mensuales por 36 meses. Recibos de los costos médicos de mi madre, aproximadamente $600 mensuales durante 18 meses. Pruebas de las contribuciones extras para reparaciones, servicios y emergencias familiares, un total adicional de $22,000 en 3 años. Hice los números finales con una precisión que Roberto habría admirado, ya que él siempre había sido el que manejaba nuestras finanzas antes. El total invertido en mantener a mi familia, $205,400 a lo largo de 3 años, sin incluir el pago inicial de la deuda que salvó la casa. Y por esa cantidad monumental de dinero y sacrificio personal que había recibido, migajas, desaires y finalmente, mis hijos siendo expulsados de una cena de Navidad en una casa que en realidad era mía. Abrí mi laptop y comencé a redactar 2 documentos. El primero era una notificación formal de término de la situación de vivienda actual, dándoles 60 días para vaciar la propiedad conforme lo requería la ley en nuestro estado. El segundo era un resumen detallado de todos los costos que había cubierto, ofreciendo establecer un plan de pagos si querían eventualmente reclamar parte del equity de la casa, aunque sabía que no tenían forma realista de pagarme. Llamé a un abogado el día después de Navidad, una mujer llamada Patricia Mendoza, que había manejado algunos asuntos legales menores para mí después de la muerte de Roberto.
Le expliqué la situación completa. La propiedad a mi nombre, los 3 años de pagos no reconocidos, el tratamiento a mis hijos. Patricia escuchó en silencio, tomando notas. Legalmente tienes todo el derecho, confirmó después de revisar los documentos que le llevé. La casa está completamente a tu nombre. Has estado más que generosa permitiéndoles vivir allí sin renta durante 3 años. Cualquier juez vería esto como un caso claro. Hizo una pausa antes de agregar. Pero Valentina, necesitas estar absolutamente segura. Esto va a destruir tu relación con tu familia, probablemente de forma permanente. ¿Qué relación? Respondí con una amargura que había estado guardando durante décadas. ¿La relación donde soy una cartera ambulante? ¿Donde mis hijos son ciudadanos de segunda clase? ¿Donde mi difunto esposo es considerado inferior porque era paramédico y no abogado? Esa no es una relación que valga la pena salvar. Patricia asintió con comprensión profesional. Entonces procedamos. Voy a preparar los documentos de desalojo formal. En nuestro estado, como propietaria, debes dar 60 días de notificación. El proceso será sencillo dado que no hay disputa sobre la propiedad. También redactaré un documento detallando todos los pagos que has hecho, por si acaso quieren alegar que tienen algún derecho sobre la propiedad por haber vivido allí. Quiero que esté todo listo para Año Nuevo, dije firmemente. Quiero empezar el 2024 sin esta carga. Los documentos legales fueron entregados el 30 de diciembre por un servidor oficial. Yo deliberadamente no estuve presente. No quería darles la satisfacción de verme enfrentar su inevitable drama. Patricia me mantuvo informada por mensaje de texto. Documentos entregados a las 10:15 a.m. Tu madre estaba presente y firmó recibo. Parecía conmocionada. Las llamadas comenzaron exactamente 12 minutos después, según mi registro de llamadas perdidas. Mi madre primero, luego Carolina, luego Héctor, luego Fernando. Ignoré todas. Los mensajes de texto que siguieron fueron una progresión predecible de emociones. Confusión, negación, ira, súplica. ¿Qué es esto? Esto tiene que ser un error. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. ¿Vas a dejar a tu madre en la calle por un comentario? Carolina fue particularmente prolífica en sus mensajes, enviando párrafos enteros de justificaciones, amenazas veladas, y finalmente súplicas desesperadas. Esto es una venganza desproporcionada, escribió en uno de sus mensajes más largos. Mamá no quiso decir nada malo, solo estaba estresada con los invitados. ¿Realmente vas a destruir a esta familia porque te ofendiste? Piensa en los niños, en Sebastián y Camila viendo a sus abuelos perder su casa. ¿Qué tipo de ejemplo das? Ese mensaje en particular me provocó una respuesta. Escribí cuidadosamente. Tienes razón sobre dar ejemplo a los niños. Estoy enseñándole a Matías y Luna que su dignidad tiene valor, que no deben aceptar migajas de personas que los desprecian, y que la familia real se trata con respeto. En cuanto a los abuelos perdiendo su casa, esa casa legalmente ha sido mía por 3 años. He pagado $135,000 en hipoteca, más 70,000 en gastos adicionales para mantenerlos cómodos mientras me trataban como basura. El ejemplo que estoy dando es que la generosidad no significa ser un felpudo. La respuesta de Carolina fue un audio de voz lleno de sollozos sobre cómo yo estaba siendo cruel, cómo la familia debería perdonar, cómo esto era todo por mi orgullo herido. La bloqueé a mitad del mensaje. Año Nuevo llegó y lo celebré con Matías y Luna en nuestra pequeña casa, comiendo pizza y viendo películas hasta medianoche. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo, abracé a mis hijos y sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa. Este va a ser un buen año, le susurré a Luna mientras ella se quedaba dormida en mis brazos. Mamá se va a asegurar de eso. La primera semana de enero trajeron intentos de intervención de familiares extendidos. Tíos, primos lejanos, incluso la madrina de Carolina me llamaron para mediar. Todos habían recibido la misma versión distorsionada de los eventos. Yo estaba echando a mis padres ancianos a la calle por un malentendido insignificante en Navidad. Era una hija cruel e ingrata que había perdido la perspectiva. A cada uno le envié el mismo paquete por correo electrónico. Copias de los estados de cuenta bancarios mostrando mis pagos, fotografías con fecha de esa cena de Navidad incluyendo los platos vacíos de mis hijos y los rebosantes de sus primos, y el texto completo del intercambio de mensajes con mi madre y hermana desde entonces. Juzguen ustedes mismos, escribí en el correo, y después decidan si todavía quieren llamarme para decirme que sea más comprensiva. La respuesta fue un silencio revelador de algunos,
y mensajes de apoyo sorprendentes de otros. Mi tía Claudia, hermana menor de mi madre, me llamó llorando. Valentina, yo no sabía, dijo con voz quebrada. No tenía idea de todo lo que habías estado haciendo por ellos, de cómo te trataban. Dolores siempre hacía parecer que tú apenas contribuías, que Carolina era la que ayudaba financieramente. Me contó que mi madre había estado diciendo a la familia extendida que yo había prestado un poco de dinero 3 años atrás, pero que ellos habían pagado su casa gracias al trabajo duro de Héctor. El trabajo duro de Héctor, repetí con una risa amarga. El mismo Héctor que no ha tenido un trabajo estable en 3 años, mientras yo pagaba $2,300 mensuales de hipoteca de mi salario de enfermera. Mi primo Javier, quien siempre había sido más cercano a mí que al resto de la familia, fue más directo en su apoyo. Deberías haberlo hecho hace años, me dijo durante una llamada telefónica a mediados de enero. Todos sabemos que tu mamá y Carolina te tratan como ciudadana de segunda clase. Honestamente, $200,000 en 3 años es más paciencia de la que cualquier persona razonable tendría. Me ofreció ayuda práctica si necesitaba algo, un recordatorio de que todavía tenía aliados, aunque fueran pocos. Mientras tanto, la fecha límite de 60 días se acercaba inexorablemente. Patricia me mantuvo informada sobre los desarrollos legales. Mis padres habían consultado con un abogado, buscando alguna laguna legal para permanecer en la propiedad. No la hay, me informó Patricia con satisfacción profesional. Su abogado básicamente les dijo que firmaron documentos cediendo la propiedad voluntariamente y que no hay evidencia de coerción. Les sugirió que negociaran contigo directamente para ver si podían llegar a algún arreglo. ¿Algún arreglo?, pregunté, genuinamente curiosa sobre qué podrían ofrecer. Aparentemente propusieron vivir allí pagando renta reducida, explicó Patricia. $500 mensuales, que es ridículamente bajo considerando el valor de mercado de la propiedad. También sugirieron que podrías transferir la propiedad de vuelta a ellos, a cambio de un pagaré prometiendo reembolsarte con el tiempo. Se rió suavemente ante lo absurdo de la propuesta. Su abogado no parecía muy convencido al presentar la oferta. Creo que simplemente estaba cumpliendo con lo que su cliente insistía. $500 mensuales, repetí. Menos de un cuarto de lo que yo he estado pagando. Y un pagaré de personas que no han hecho un solo pago en 3 años. ¿Qué debo responder? ¿Qué quieres responder?, preguntó Patricia, dejando claro que la decisión era mía. Pensé en Matías preguntando por qué su abuela no los dejó comer. Pensé en Luna sosteniendo su plato vacío mientras su prima comía porciones dobles. Pensé en 3 años de sacrificio financiero no reconocido, en décadas de ser la hija de repuesto, en todos los cumpleaños olvidados y logros minimizados. Rechazada, dije firmemente. La oferta es rechazada en su totalidad. La fecha de desalojo permanece como está programada. Patricia me advirtió sobre la posibilidad de que trataran de quedarse más allá de la fecha límite, forzándome a iniciar un proceso formal de desalojo que podría tomar semanas adicionales. Prepárate emocionalmente para eso, me aconsejó. Algunas personas se ponen difíciles cuando finalmente se dan cuenta de que no hay salida. Pero el 30 de enero, 2 semanas antes de la fecha límite, mi madre finalmente llamó y yo finalmente contesté. Su voz sonaba derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. Valentina, necesito hablar contigo cara a cara. Por favor. Solo media hora. Algo en su tono, no era manipulación esta vez, sino genuino agotamiento, me hizo aceptar. Nos encontramos en un café neutral, lejos tanto de mi casa como de la que pronto dejarían. Mi madre había envejecido visiblemente en el mes desde Navidad. Líneas profundas marcaban su rostro, su cabello parecía más gris. Se veía pequeña, frágil de una manera que me molestó sentir lástima por ella. No podía permitir que la compasión nublara mi resolución. No voy a cambiar de opinión, dije antes de que pudiera comenzar su discurso preparado. Si esa es tu esperanza en esta reunión, puedes ahorrarnos tiempo a ambas. Lo sé, respondió sorprendiéndome. Tu abogada dejó muy claro que esto va a suceder sin importar qué. Héctor y yo hemos encontrado un apartamento pequeño que podemos pagar con su pensión y mi seguro social. Carolina nos está ayudando con el depósito. Una pausa amarga. Resulta que cuando realmente lo necesitas, ella puede encontrar algo de dinero después de todo. ¿Entonces por qué querías verme?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Porque necesito entender, dijo mi madre, y por primera vez en mi vida vi algo parecido a la autorreflexión en sus ojos. ¿Cuándo perdí a mi hija? Porque sí te perdí, ¿verdad? No es solo por la casa o por la Navidad. Yo te perdí hace mucho tiempo y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde.
Sus palabras me desarmaron temporalmente. ¿Realmente quieres saber? Pregunté. ¿O esto es alguna estrategia nueva para hacerme sentir culpable? Quiero saber, respondió, y algo en su voz me hizo creerle. He estado despierta todas las noches desde que recibimos esos papeles, pensando en todo. Hablé con tu tía Claudia, quien me dijo todo lo que le enviaste. Vi esos números, Valentina. $200,000. ¿Cómo no sabía? Porque nunca preguntaste, respondí simplemente. ¿Nunca te preguntaste cómo una enfermera viuda con 2 niños podía pagar la hipoteca de una casa que ni siquiera era suya? Asumiste que estaba bien porque era conveniente asumirlo. Igual que siempre asumiste que yo estaba bien siendo la segunda opción, la hija de repuesto, la que podía manejar migajas porque era más fuerte o más práctica que Carolina. Mi madre se quedó en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tu padre, comenzó, refiriéndose a mi padre biológico. Siempre decía que tú eras especial, que tenías esta fuerza que no se podía enseñar. Cuando murió y me casé con Héctor, creo que usé esa fuerza como excusa. Como Carolina necesitaba más atención, más ayuda, más de todo, yo te dejé a un lado pensando que tú podías manejarlo. Y pude, dije sin emoción, pero eso no significaba que debiera tener que hacerlo sola. Esa fuerza que admirabas debería haber sido nutrida, no explotada. Lo sé, susurró mi madre. Lo veo ahora. He estado ciega por tanto tiempo, favoreciendo a Carolina porque era más frágil, porque necesitaba más ayuda. Pero al hacer eso, te hice invisible. Y luego, cuando empezaste a ayudarnos con el dinero, fue tan fácil dejarte seguir haciéndolo. No tener que agradecerte apropiadamente, no tener que reconocer el sacrificio porque eso significaría admitir cuánto dependíamos de ti. ¿Y la Navidad? Pregunté, llegando al corazón del asunto. Cuando le dijiste a mis hijos que podían comer en casa mientras alimentabas segundas porciones a sus primos. Mi madre cerró los ojos como si el recuerdo le causara dolor físico. Estaba tan enfocada en impresionar a los invitados de Fernando, en asegurarme de que todo se viera perfecto para Carolina. Cuando Luna pidió comida, solo vi un obstáculo para esa perfección. No vi a mi nieta. No te vi a ti sacrificándote nuevamente para estar allí a pesar de todo. Solo vi una interrupción a lo que yo decidí que era importante. Abrió los ojos y me miró directamente. No hay excusa. Fue cruel e imperdonable. Y el hecho de que no lo vi así en el momento me dice todo lo que necesito saber sobre en qué me he convertido. La honestidad brutal de su admisión me tomó por sorpresa. Había esperado negación, justificaciones, o ese tipo de disculpa, no disculpa, que había recibido toda mi vida. En cambio, esto era reconocimiento real del daño causado. ¿Por qué ahora?, pregunté, genuinamente confundida. ¿Por qué esta claridad ahora que estás perdiendo la casa? Porque perder la casa me obligó a ver todo claramente, respondió. Cuando pensé que tenía todo seguro, cuando asumí que tu generosidad era infinita, podía seguir con mis ilusiones. Podía seguir creyendo que era una buena madre, que había tratado a mis hijas equitativamente, que la situación familiar era simplemente que Carolina necesitaba más apoyo y tú estabas bien por tu cuenta. Se secó las lágrimas con una servilleta arrugada. Pero cuando recibimos esos papeles legales, cuando vi en blanco y negro que habías pagado $135,000 en hipoteca más todos esos otros gastos, cuando Héctor y yo tuvimos que enfrentar que estábamos literalmente sin hogar sin tu caridad continua, todas esas ilusiones se derrumbaron. No puedo pretender más. No puedo justificar cómo te tratamos. ¿Qué hay de Carolina?, pregunté. ¿Ella también ha tenido esta epifanía? Mi madre negó con la cabeza tristemente. Tu hermana está furiosa contigo. Ella ve esto como una traición, como tú siendo cruel y vengativa. Le he tratado de explicar, de mostrarle los números, de hacerla entender cuánto has hecho por esta familia, pero ella no quiere escuchar. Para ella, tú eres la villana que está echando a tus padres ancianos a la calle por un comentario en la cena. Por supuesto que lo ve así, respondí con amargura. Carolina nunca ha tenido que enfrentar consecuencias reales por nada. Siempre ha habido alguien que limpia sus desastres, que paga sus cuentas, que protege su imagen perfecta. ¿Por qué empezaría a entender ahora? No lo hará, admitió mi madre. Y esa es mi culpa también. La crié para creer que el mundo le debía comodidad, mientras te crié para creer que tenías que ganártelo todo. Arruiné a ambas de diferentes maneras. Nos quedamos en silencio por un momento. El zumbido del café llenando el espacio entre nosotras.
Finalmente pregunté la cuestión que había estado rondando en mi mente. ¿Qué quieres de esta conversación, mamá? ¿Disculpas? ¿Perdón? ¿Una segunda oportunidad? Honestamente no sé, respondió. Tal vez solo necesitaba que supieras que lo veo ahora, que entiendo lo que perdí, no solo la casa, sino a ti. A mi hija mayor, quien resultó ser la más fuerte, la más capaz, la más generosa de todas nosotras, y a quien traté peor que a nadie. Sus ojos se encontraron con los míos. Y necesitaba que supieras que no te culpo por esto. Tienes todo el derecho de protegerte a ti misma y a tus hijos de personas que no los valoran, incluso si esas personas son tu propia familia. ¿Es suficiente? Pregunté suavemente. ¿Darte cuenta ahora, después de décadas de favoritismo y años de explotación financiera? ¿Cambia algo? No, admitió mi madre con una honestidad devastadora. No cambia nada. El daño está hecho. La confianza está destruida. Tus hijos siempre recordarán esa Navidad, igual que tú recordarás todas las veces que te hicimos sentir de segunda. No puedo deshacer ninguno de esos momentos. Hizo una pausa antes de continuar. Pero tal vez, con tiempo, si trabajo en mí misma, si realmente cambio, algún día podrías dejarme conocer a Matías y Luna como la abuela que deberían haber tenido desde el principio. Tal vez, dije sin comprometerme a nada, pero ese sería un privilegio que tendrías que ganarte lentamente, y uno que podría revocarse en cualquier momento si vuelves a tus patrones viejos. Mis hijos ya tienen suficiente dolor en sus vidas habiendo perdido a su padre. No voy a someterlos a más rechazo de familia que supuestamente debería amarlos. Lo entiendo, dijo mi madre levantándose para irse. Y lo respeto. Gracias por reunirte conmigo, Valentina. Sé que no lo merecía. Dudó antes de agregar: tu papá, tu verdadero papá, estaría orgulloso de la mujer que te has vuelto. Yo debería haberte dicho eso hace años. La vi alejarse, esta mujer que me había dado vida pero tampoco más, y sentí una mezcla compleja de emociones. No era perdón, no todavía, quizás nunca completamente, pero era algo, un reconocimiento diminuto de que tal vez, eventualmente, podría haber algún tipo de relación diferente, más saludable, o tal vez no. El tiempo lo diría. El día de la mudanza llegó el 14 de febrero, día de San Valentín, lo cual sentí que era apropiado de alguna manera perversa. Un amor propio finalmente expresado a través de límites mantenidos. Contraté a una compañía de mudanzas profesional para asegurarme de que el proceso fuera suave. No quería ningún drama o acusaciones de daños a pertenencias. Llegué a la casa a las 9 de la mañana para supervisar. Mis padres habían embalado eficientemente, cajas etiquetadas cuidadosamente apiladas en cada habitación. La casa se veía extraña, medio vacía, como un esqueleto de los recuerdos familiares que alguna vez albergó. Mi madre estaba allí, coordinando con los trabajadores de mudanza, mientras Héctor cargaba cajas pequeñas al camión de renta que habían conseguido para los artículos que los profesionales no llevarían. Carolina apareció a media mañana, claramente allí para dar apoyo moral a nuestros padres. Me ignoró completamente, dirigiéndole toda su atención a mamá, abrazándola dramáticamente, como si esto fuera una tragedia griega en lugar de consecuencias naturales de años de maltrato. No puedo creer que ella esté haciendo esto. Escuché a Carolina decirle a nuestra madre en voz lo suficientemente alta como para asegurarse de que yo oyera, echando a su propia familia a la calle. ¿Qué le pasó a la Valentina que conocíamos? La Valentina que conocían nunca existió realmente. Respondí desde el otro lado de la habitación, incapaz de dejar pasar el comentario. Ustedes inventaron una versión de mí que les convenía. La hija sacrificada que estaría feliz con migajas mientras Carolina recibía el festín. La realidad es que siempre fui una persona con límites y dignidad. Simplemente me tomó demasiado tiempo recordarlo. Carolina finalmente me miró directamente, su rostro contorsionado de rabia contenida. «Eres una persona horrible», escupió, vengativa y cruel. Mamá cometió un error en Navidad. Un error. Y tú destruyes toda la familia por eso. ¿Sabes cuánta vergüenza nos has causado? ¿Cuántas personas ahora saben que nuestros padres perdieron su casa? No es su casa, corregí firmemente. Ha sido legalmente mi casa por 3 años. Una casa que pagué completamente mientras ustedes asumieron que les pertenecía. Y no es por un error en Navidad. Carolina, es por décadas de tratarme como secundaria, años de explotación financiera, y un patrón constante de favorecer tus necesidades y las de tus hijos sobre las mías. La miré directamente. Dime,
¿Cuánto has contribuido financieramente a ayudar a nuestros padres en los últimos 3 años? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carolina desvió la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Eso es lo que pensé. Continué. 0 aportación, pero primera en línea para los beneficios. Al menos mamá ha reconocido su parte en esta dinámica. ¿Cuándo vas a hacer lo mismo? No tengo nada que reconocer, respondió Carolina defensivamente. Siempre he sido una buena hija. Una buena hermana. No es mi culpa que tú eligieras casarte con un paramédico en lugar de alguien exitoso. Que vivas en una casa pequeña en lugar de invertir en tu futuro. Tus decisiones te hicieron resentida y amargada. Y ahora estás sacándolo con el resto de nosotros. Las palabras diseñadas para herir rebotaron en mí sin efecto. Había llegado demasiado lejos en mi viaje de autodescubrimiento para que los insultos de Carolina me tocaran. Si eso es lo que necesitas creer para dormir por la noche, dije con calma. Eres bienvenida a tu narrativa, pero los hechos cuentan una historia diferente, y esos hechos están documentados en estados de cuenta bancarios, documentos legales y mensajes de texto que nunca voy a borrar. Mi madre intervino antes de que Carolina pudiera responder. Ya basta, dijo con voz cansada. Carolina, Valentina tiene razón. Sobre todo, necesitas aceptarlo como yo lo he hecho. Se volvió hacia mí. Lo tenemos todo empacado. Los trabajadores dijeron que terminarán en aproximadamente 1 hora. ¿Hay algo específico que quieras revisar? Caminé por la casa vacía, verificando que no dejaran nada importante. En el cuarto que había sido mi dormitorio de infancia, encontré una caja pequeña olvidada en el fondo del closet. Adentro había fotografías viejas, mayormente de mi infancia, antes de que Héctor entrara en la imagen, antes de que Carolina naciera. Fotos de mi padre biológico cargándome en sus hombros, de mi madre sonriéndome de una manera que no recordaba haber visto en décadas. Recordatorios de una familia diferente, una versión de nosotros que se había perdido en algún punto del camino. Guardé la caja para llevarla conmigo. Estas memorias, al menos, valían preservar. Para las 3 de la tarde, la casa estaba completamente vacía, excepto por los pocos muebles que venían con la propiedad cuando la compré originalmente. Mis padres firmaron un documento reconociendo que habían removido todas sus pertenencias personales y que la propiedad había sido dejada en condiciones aceptables. Héctor no dijo una palabra durante todo el proceso, su orgullo masculino aparentemente destrozado por depender de su hijastra y luego perder incluso eso. Mientras se preparaban para irse en el camión de mudanza seguidos por el auto de Carolina, mi madre se acercó una última vez. ¿Podemos?, señaló hacia mí, preguntando permiso para un abrazo. Dudé antes de asentir. El abrazo fue breve, incómodo, cargado con años de palabras no dichas y heridas no sanadas. Cuídate, Valentina, susurró. Y cuida a esos hermosos niños. Ellos tienen suerte de tenerte como madre. Era lo más cercano a un cumplido genuino que había recibido de ella en años. Tú también cuídate, mamá, respondí. Y lo decía en serio a pesar de todo. No le deseaba mal, solo quería que estuviera fuera de mi vida hasta que pudiera demostrar un cambio real y duradero. Los vi alejarse. 3 generaciones de mala dinámica familiar finalmente llegando a su fin inevitable. Carolina no miró atrás. Héctor mantenía los ojos al frente, derrotado. Solo mi madre se volteó una vez, levantando la mano en un gesto de despedida pequeño y triste. Devolví el gesto, sintiendo algo que podría haber sido tristeza o podría haber sido alivio. Probablemente ambos. Cerré la puerta de la casa ahora vacía y me senté en el piso de la sala, rodeada por ecos de décadas de historia familiar. Esta casa había visto mi infancia, mis luchas, los primeros pasos de mis sobrinos, innumerables cenas de acción de gracias y navidades. Ahora era solo espacio vacío, esperando ser rellenado con nuevos recuerdos, nuevos ocupantes, un nuevo capítulo. Saqué mi teléfono y llamé a Patricia. Ya se fueron, informé. La casa está vacía y en buenas condiciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora decides qué hacer con la propiedad, explicó Patricia. Puedes venderla, rentarla a precio de mercado, o incluso mudarte allí si quieres más espacio para ti y los niños. Es completamente tu decisión. Pensé en las opciones. La casa valía aproximadamente $450,000 según las tasaciones recientes. Venderla me daría capital significativo, quizás suficiente para pagar completamente mi propia casa pequeña y establecer fondos universitarios reales para Matías y Luna. Rentarla generaría ingreso pasivo, aproximadamente $2,000 mensuales después de gastos, suficiente para mejorar significativamente nuestra calidad de vida. Voy a rentarla, decidí después de un momento de reflexión, pero no inmediatamente. Primero voy a renovarla, hacer algunas mejoras, borrar los rastros de lo que fue.
Luego encontraremos buenos inquilinos que la traten como el hogar que merece ser. Sabia decisión, aprobó Patricia. Y simbólicamente apropiada. Transformar el espacio antes de permitir que alguien más lo habite. Esa noche, después de recoger a Matías y Luna de la casa de Javier donde habían pasado el día jugando con sus hijos, les conté sobre la casa ahora vacía. ¿Podemos ir a verla?, preguntó Matías con curiosidad de 8 años. ¿Antes de que otras personas vivan allí? Los llevé al día siguiente. Caminaron por las habitaciones vacías, sus pasos haciendo eco en el espacio despojado. Luna encontró el cuarto que había sido de mi infancia. ¿Este era tu cuarto, mami?, preguntó, sus ojos recorriendo las paredes desnudas. Sí, mi amor, respondí. Aquí crecí, soñé, planifiqué mi futuro. ¿Y sabes qué aprendí en este cuarto? ¿Qué?, preguntaron ambos niños al unísono. Aprendí que a veces las personas que supuestamente deben amarte más te hacen sentir pequeña. Pero también aprendí que eso dice más sobre ellas que sobre ti. Y lo más importante, me arrodillé para estar a su altura. Aprendí que ustedes dos merecen gente en sus vidas que los hagan sentir grandes, importantes, valorados. Por eso ya no venimos aquí para cenas familiares. Matías asintió con una comprensión más allá de sus años. Porque la abuela nos hizo sentir pequeños en Navidad. No era una pregunta. Exactamente, confirmé. Y mamá no va a permitir que nadie, ni siquiera familia, los haga sentir así nunca más. ¿Podemos conseguir pizza para cenar?, preguntó Luna, su mente infantil ya moviéndose al siguiente pensamiento, y me reí de lo maravillosamente resilientes que eran los niños. Podemos conseguir toda la pizza que quieran, prometí. Y salimos de esa casa juntos, dejando atrás fantasmas de navidades pasadas y construyendo hacia futuros más brillantes. Las semanas siguientes a la mudanza trajeron una paz inesperada a mi vida. Sin los pagos de hipoteca de mis padres drenando mi cuenta bancaria, de repente tenía recursos financieros reales por primera vez en 3 años. Pagué mi propia hipoteca adelantada por 6 meses. Abrí cuentas de ahorro para Matías y Luna. Compré un auto usado pero confiable para reemplazar el mío que estaba muriendo. Pequeñas mejoras que hicieron una gran diferencia en nuestra calidad de vida diaria. Contraté a un contratista recomendado por Javier para hacer renovaciones en la casa familiar. Nada extravagante, pero actualizaciones que aumentarían el valor de renta. Pintura fresca, electrodomésticos modernos, pisos nuevos en las áreas principales. Quiero que se vea diferente, le expliqué al contratista, como si fuera una casa completamente nueva. Él entendió sin que tuviera que elaborar sobre por qué. El trabajo de renovación tomó 2 meses. Durante ese tiempo, mantuve contacto mínimo con mi familia. Mi madre me enviaba mensajes de texto ocasionales, actualizaciones simples sobre su vida en el apartamento pequeño que compartía con Héctor. Nos estamos ajustando, escribió en uno de sus mensajes. Es diferente pero manejable. Héctor encontró trabajo de medio tiempo en una ferretería. Paga muy poco, pero es algo. No pedía dinero, no pedía favores, solo compartía información. Era un cambio refrescante. Carolina, predeciblemente, había cortado todo contacto. Me bloqueó en redes sociales y no respondía a ningún intento de comunicación de mi parte, no que hubiera intentado mucho. A través de mi madre, supe que Carolina estaba diciendo a cualquiera que escuchara que yo había destruido maliciosamente a la familia, que era una vengadora cruel que había sacado a personas ancianas de su hogar por un desacuerdo menor. La narrativa de víctima le quedaba bien, como siempre. Lo que Carolina no sabía, pero yo sí porque mi madre eventualmente me lo contó, era que la crisis financiera que Carolina y Fernando habían experimentado era mucho peor de lo que habían admitido. Resultó que Fernando había perdido su trabajo en el bufete de abogados 6 meses atrás, después de lo que mi madre describió vagamente como problemas éticos, que no quiso elaborar. Habían estado viviendo de tarjetas de crédito y el ingreso de Carolina desde entonces, acumulando deudas que ahora amenazaban con hacerlos perder su propia casa. Por eso nunca pudieron ayudar con tu padre y conmigo, explicó mi madre durante una de nuestras cada vez más frecuentes conversaciones telefónicas. Estaban demasiado orgullosos para admitir sus propios problemas. Más fácil hacerte parecer la villana que reconocer que ellos tampoco tenían recursos para contribuir. La ironía no se me escapó. Carolina, quien había presumido de su vida perfecta, quien me había menospreciado por mis elecciones modestas, estaba en una situación financiera potencialmente peor que la mía. Y sin embargo, nunca había pensado en pedirme ayuda directamente, probablemente porque significaría admitir que su hermana inferior estaba en mejor posición. Para abril, las renovaciones estaban completas y la casa lucía transformada.
Las paredes color beige que mi madre había insistido en mantener por décadas ahora eran un gris claro moderno. Los viejos electrodomésticos de cocina habían sido reemplazados por modelos eficientes de acero inoxidable. Los pisos de alfombra gastada dieron paso al laminado de madera que brillaba bajo la luz natural. Era la misma casa estructuralmente, pero se sentía completamente diferente, limpia de las memorias pesadas que había cargado. Contraté a una agente de bienes raíces llamada Mónica para manejar el alquiler de la propiedad. Ella sugirió un precio de renta de $2,200 mensuales, justo debajo del valor de mercado para atraer inquilinos de calidad rápidamente. Con las renovaciones que hiciste, explicó durante nuestra reunión, esta propiedad se va a rentar rápido. Yo proyecto que tendremos candidatos sólidos dentro de 2 semanas. Tenía razón. En 10 días, teníamos 5 aplicaciones de familias interesadas. Mónica las revisó cuidadosamente, verificando crédito, referencias de empleadores e historial de alquileres previos. Esta pareja se destaca, me dijo señalando una aplicación en particular. Ambos son maestros, tienen un hijo pequeño, impecable historial de crédito y referencias glowing de sus propietarios anteriores. Estaban buscando algo en este vecindario específico por las escuelas. Revisé la aplicación, Daniel y Patricia Ruiz, ambos de 33 años, con un hijo de 4 años llamado Mateo. Ella enseñaba 3er grado. Él enseñaba educación física en preparatoria. En sus cartas de intención, describieron estar buscando una casa familiar en un vecindario seguro con buenas escuelas, algo lo suficientemente espacioso para que Mateo creciera, pero dentro de su presupuesto con salarios de maestros. Esta familia, decidí sin dudarlo, ellos son perfectos. Algo sobre una joven familia de maestros, gente que se dedicaba a educar niños por salarios modestos, transformando una casa que había sido símbolo de superficialidad y favoritismo en un hogar para personas que hacían trabajo significativo, se sentía justamente poético. Los Reed se mudaron el 1 de mayo. Les ofrecí hacerles un tour personal de la casa y el vecindario. Patricia tenía esa energía cálida que reconocí en buenos maestros, el tipo de persona que realmente se preocupa por hacer diferencia. Daniel era más tranquilo pero igual de genuino. Su hijo Mateo corrió emocionado de habitación en habitación, ya imaginando dónde pondrían sus juguetes, cuál cuarto sería el suyo. Esta casa es perfecta para nosotros, dijo Patricia mientras firmábamos el contrato de arrendamiento final. Ha sido tan difícil encontrar algo que podamos pagar en un buen vecindario. Cuando vimos su listado, honestamente pensamos que era demasiado bueno para ser verdad. Quiero que familias buenas puedan permitirse vivir en lugares buenos, respondí honestamente. Especialmente familias como la suya, que están haciendo trabajo importante en la comunidad. Maestros, personal de emergencia, enfermeras, todos merecemos poder vivir en vecindarios seguros con buenas escuelas. Hice una pausa antes de agregar. Mi esposo era paramédico antes de morir. Siempre creía que las personas que servían a la comunidad deberían ser tratadas mejor. Patricia puso su mano sobre la mía. Lo siento mucho por su pérdida, y gracias por hacer esto accesible para nosotros. Vamos a cuidar este lugar como si fuera nuestro. Viéndolos desempacar sus pertenencias ese día, observando a Mateo correr por el jardín que sería su espacio de juego, sentí un cierre que no había anticipado. Esta casa, que había representado tanto dolor y dinámica familiar tóxica, ahora albergaría a una familia que la apreciaría. Las risas de un niño llenarían espacios donde mis propios hijos habían sido rechazados. Amor y calidez reemplazarían años de favoritismo y frialdad. El cheque de renta mensual de $2,200 comenzó a llegar como reloj cada 1 del mes. Esa cantidad, combinada con mi salario de enfermería y lo que había ahorrado sin pagar la hipoteca de mis padres, transformó mi situación financiera. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no vivía quincena a quincena. Podía permitirme cosas pequeñas que habían estado fuera de alcance. Llevarlo a Matías y Luna a eventos deportivos, comprarles ropa nueva en lugar de segunda mano, incluso planear unas vacaciones modestas para el verano. Más importante que los recursos financieros era el espacio mental que recuperé. Sin el estrés constante de estirar mi presupuesto para cubrir los gastos de mi familia, sin el peso emocional de ser tomada por garantía, encontré que tenía energía para cosas que había descuidado. Empecé a salir con amigas del trabajo. Me inscribí en una clase de yoga los sábados por la mañana. Incluso, con mucha vacilación, acepté una cita con un compañero enfermero llamado Andrés, quien había estado sutilmente interesado por meses. La cita con Andrés fue agradable, si no revolucionaria. Cenamos en un restaurante mexicano local. Hablamos sobre nuestro trabajo, nuestras vidas. Él era divorciado con una hija de 10 años,
así que entendía las complejidades de ser padre soltero. No hubo chispas inmediatas, pero había potencial. Y más importante, me recordó que podía ser algo más allá de madre y enfermera y ATM familiar. Podía ser simplemente Valentina, una mujer con sus propios intereses y posibilidades. Mi madre y yo gradualmente establecimos un nuevo tipo de relación. No era cercana, no todavía, pero era honesta de maneras que nunca había sido antes. Hablábamos por teléfono cada par de semanas, conversaciones que eran sorprendentemente abiertas. Ella me contaba sobre su vida ajustándose a menos espacio y menos recursos, admitiendo las dificultades sin buscar que yo las solucionara. Es humillante a esta edad, me confesó durante una llamada a principios de junio. Héctor y yo trabajando trabajos de medio tiempo, contando cada peso, pero también es revelador. Veo ahora cómo vivíamos tan por encima de nuestros medios, cómo dependíamos de tu generosidad sin siquiera reconocerlo apropiadamente. Estamos aprendiendo a vivir con lo que realmente tenemos. Y honestamente, no es terrible una vez que aceptas la realidad. Me alegra que estés encontrando tu camino, respondí, y lo decía sinceramente. Carolina está luchando más, continuó mi madre, su voz cargada de preocupación materna que recordaba de mi infancia, solo que rara vez dirigida hacia mí. Perdieron su casa el mes pasado. Ejecución hipotecaria. Tuvieron que mudarse a un apartamento en un vecindario mucho menos deseable. Fernando todavía está sin trabajo. Los niños están teniendo problemas adaptándose. Ella está completamente destrozada. Sentí una punzada de compasión por mis sobrinos, inocentes en todo esto, pero poca simpatía por Carolina misma. ¿Ella está trabajando?, pregunté. Sí, consiguió un segundo trabajo en las noches. Está exhausta todo el tiempo. Y amargada. Mi madre hizo una pausa significativamente. Muy amargada. Principalmente hacia ti. Ella tomó sus propias decisiones. Dije firmemente, igual que yo tomé las mías. La diferencia es que yo viví dentro de mis medios mientras ella vivió en una fantasía financiada por crédito y orgullo. Lo sé, suspiró mi madre. Se lo he dicho, pero ella no quiere escuchar. Para ella, todo su sufrimiento actual es culpa tuya por destruir a la familia, como si su colapso financiero no hubiera estado llegando sin importar lo que tú hicieras. Cambié de tema, sin ganas de gastar energía discutiendo el rehúso de Carolina de asumir responsabilidad. ¿Cómo está tu salud? ¿Estás tomando tus medicamentos regularmente? Sí, respondió. Me inscribí en uno de esos programas de asistencia para prescripciones. Es burocrático, pero ayuda con los costos. Y he perdido peso con toda esta actividad extra, lo cual el médico dice es bueno para mi diabetes. Hablamos un poco más antes de despedirnos, y colgué sintiendo ese mismo complejo mezcla de emociones. No era reconciliación completa, pero era comunicación honesta, que era más de lo que habíamos tenido en décadas. En julio, Matías cumplió 9 años. Organicé una verdadera fiesta de cumpleaños para él, algo que no había podido hacer en años anteriores. Alquilé espacio en un centro de entretenimiento familiar con juegos arcade y laser tag. Invité a sus compañeros de clase, a los hijos de Javier, a amigos del vecindario. Había pizza, pastel, juegos, risas. Matías brillaba de felicidad, rodeado de amigos que lo celebraban genuinamente. Mientras observaba a mi hijo soplar sus 9 velas, rodeado de amor real de gente que lo valoraba, pensé en todos los cumpleaños donde él y Luna habían sido opacados por las celebraciones elaboradas de sus primos. Pensé en cómo había normalizado ese trato diferencial, diciéndome a mí misma que los niños eran resilientes, que el amor familiar importaba más que recursos materiales. Ahora veía que el amor familiar debería expresarse precisamente a través de tratar a todos los niños con igual valor e importancia. ¿Mami?, preguntó Luna después de la fiesta mientras limpiábamos. ¿Por qué esta fiesta se sintió diferente que las fiestas en casa de la abuela? ¿Diferente cómo, mi amor?, pregunté, aunque tenía una idea de lo que diría. Más feliz, respondió simplemente, como si todos realmente quisieran estar aquí para Matías, no solo porque tenían que venir. La sabiduría de mi hija de 6 años me cortó en formas que años de terapia futura podrían desempacar. Tienes razón, le dije abrazándola. Esta fiesta fue sobre realmente celebrar a tu hermano, no solo pretender para mantener apariencias. Y esa es la diferencia, cariño. La gente que realmente te ama te hace sentir eso en cada interacción, no solo en ocasiones donde quedaría mal no hacerlo. Agosto trajeron noticias inesperadas. Mi madre llamó, su voz teniendo una cualidad extraña que no pude identificar inmediatamente. Valentina, necesito decirte algo, comenzó. Carolina y Fernando se están divorciando. Me senté, procesando esta información. ¿Qué pasó? Aparentemente, el estrés financiero fue demasiado.
Han estado peleando constantemente. Fernando le confesó que una de las razones por las que perdió su trabajo fue porque estaba teniendo una aventura con una asistente legal junior en su firma. Todo explotó. Carolina lo echó. Ahora están en medio de un divorcio feo, peleando por custodia y lo poco que les queda de activos. La voz de mi madre se quebró. Es un desastre, Valentina. Y lo peor es que Sebastián y Camila están sufriendo viendo a sus padres destruirse uno al otro. Sentí genuina tristeza por mis sobrinos, atrapados en el colapso del castillo de naipes que sus padres habían construido. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. No sé, admitió mi madre. Carolina probablemente no aceptaría ayuda de ti aunque estuviera muriendo de hambre. Eso es qué tan orgullosa y resentida está. Pero los niños, Sebastián y Camila, ellos no tienen culpa en nada de esto. Ellos podrían usar un poco de estabilidad. Alguien que realmente se preocupe por ellos en lugar de usarlos como armas en una guerra de divorcio. Deja que lo piense, prometí, y veré qué podría ser apropiado. Después de colgar, reflexioné sobre la situación. Carolina había pasado años tratándome como inferior. Sus hijos habían sido explícitamente favorecidos sobre los míos, y ella había sido la más vocal en condenarme por hacer cumplir límites con nuestra familia. Una parte de mí, admito no tan pequeña, sentía satisfacción por el karma finalmente alcanzándola. Ella había presumido de su matrimonio perfecto, su vida lujosa, su superioridad sobre mi existencia modesta. Ahora todo se había derrumbado de la manera más pública y humillante posible. Pero Sebastián y Camila eran solo niños, 10 y 8 años respectivamente. Ellos no habían pedido padres narcisistas que vivían más allá de sus medios. No habían pedido ser usados como herramientas de comparación contra mis propios hijos. Eran víctimas tanto como lo habían sido Matías y Luna cuando fueron rechazados en esa cena de Navidad. Hablé con Matías y Luna sobre la situación en términos apropiados para su edad. Sus primos Sebastián y Camila están pasando por tiempos difíciles, expliqué. Sus papás se están divorciando y las cosas son confusas y difíciles para ellos. ¿Cómo se sentirían ustedes sobre tal vez pasar tiempo con ellos ocasionalmente? Darles algo de tiempo de juego normal, alejarse del drama de adultos. Matías, quien en muchas formas era más maduro que su edad cronológica, lo consideró cuidadosamente. ¿Incluso después de que fueron malos con nosotros en Navidad?, preguntó. Ellos no fueron los malos con ustedes, corregí suavemente. Fueron los adultos. Sebastián y Camila son solo niños como ustedes, atrapados en situaciones creadas por los mayores. Todo el mundo merece amabilidad, especialmente cuando están pasando por dificultades. Entonces está bien, dijo Matías simplemente. Pueden venir a jugar. Luna asintió su acuerdo. ¿Podemos compartir nuestros juguetes con ellos?, preguntó, y su genuina empatía me hizo querer llorar. A través de mi madre, organicé que Sebastián y Camila pasaran un sábado con nosotros. Carolina inicialmente se resistió, su orgullo aparentemente prefiriendo que sus hijos sufrieran antes que aceptar algo de mí. Pero eventualmente el pragmatismo ganó sobre el ego. Necesitaba la pausa para lidiar con problemas de divorcio, y opciones gratuitas de cuidado de niños eran limitadas. Los niños llegaron luciendo perdidos y agotados de maneras que rompieron mi corazón. Sebastián, quien siempre había sido vocal y confiado, estaba retraído. Camila tenía círculos oscuros bajo sus ojos y se aferraba a un conejito de peluche gastado. Reconocí el trauma de divorcio conflictivo en sus demeanores, y sentí una oleada de gratitud de que aunque Matías y Luna habían perdido a su padre, fue a través de tragedia, en lugar de amargura destructiva entre padres. Gracias por dejarnos venir, dijo Sebastián con formalidad adulta, que era desgarradora en un niño de 10 años. Siempre son bienvenidos aquí, respondí calurosamente. Ustedes son familia, y la familia se ayuda mutuamente cuando los tiempos son duros. Pasamos el día haciendo cosas simples, económicas, hornear galletas, jugar juegos de mesa, ver una película apropiada para niños, nada elaborado o costoso, solo tiempo de calidad. Gradualmente, Sebastián y Camila comenzaron a relajarse, permitiéndose ser niños en lugar de participantes traumatizados en drama de adultos. En un punto, mientras los 4 niños jugaban juntos en el jardín, Camila se acercó a mí donde yo estaba sentada en el patio con limonada. «Tía Valentina», preguntó tímidamente, «¿por qué la abuela dijo que tú eres mala?» No, me congelé momentáneamente, cuidadosa de cómo responder. «¿Qué te dijo específicamente la abuela?», pregunté suavemente. «Que echaste a la abuela y al abuelo de su casa porque estabas enojada con mami.
que rompiste la familia y ahora todos están tristes por tu culpa. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Pero si eres mala, ¿por qué eres tan amable con nosotros? Me arrodillé a su nivel, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Camila, cariño, las situaciones de adultos son complicadas. Tu abuela y tu mami ven las cosas de una manera porque es más fácil para ellas culparme que asumir responsabilidad por sus propias elecciones. Pero la verdad es esta. Yo ayudé a tu abuela y abuelo por años sin pedirles nada a cambio. Cuando ellos me trataron a mí y a tus primos de manera hiriente, tomé la decisión de no ayudarles más. Eso no me hace mala, me hace alguien con límites. ¿Qué son límites? Preguntó, genuinamente confundida. Límites son cuando decides cómo permites que la gente te trate, expliqué. Y cuando alguien cruza esas líneas demasiadas veces, proteges tu corazón manteniéndolos a distancia. No es sobre ser malo, es sobre respetarte a ti misma lo suficiente para no aceptar ser tratada mal. Hice una pausa antes de agregar. Y ninguna de esas complicaciones de adultos tiene que ver contigo y Sebastián. Ustedes son niños y merecen ser amados y cuidados sin importar qué está pasando con los mayores. Camila me abrazó repentinamente, su pequeño cuerpo temblando con emoción retenida. Ojalá pudieras ser mi mami, susurró. Tú eres amable como mami solía ser antes de que todo se volviera malo. Sostuve a mi sobrina, este producto de la necesidad de Carolina de mantener apariencias que ahora sufría las consecuencias de esa superficialidad, y sentí la rabia que había estado alimentando comenzar a transformarse en algo más parecido a pena. No por Carolina, quien seguía rehusando asumir responsabilidad, sino por estos niños que nunca pidieron ser nacidos en una familia donde imagen importaba más que sustancia. Esa noche, después de que un padre reacio pero pragmático vino a recoger a los niños, hablé largo con Matías y Luna sobre lo que habían observado. ¿Notaron algo diferente sobre Sebastián y Camila hoy versus cuando los vemos en reuniones familiares? Pregunté. Fueron más callados, observó Matías, y Camila lloró cuando pensó que nadie la veía. Estaban tristes, agregó Luna simplemente. Exactamente, confirmé, porque cuando pierdes cosas que creías que eran estables, tu casa, tu familia unida, la sensación de seguridad, duele mucho. Y aunque sus padres hicieron las elecciones que llevaron a esta situación, Sebastián y Camila no tienen control sobre nada de eso. Son solo pasajeros en la vida de otras personas. Como nosotros cuando papá murió, dijo Matías en voz baja, haciendo la conexión. Similar, asentí, aunque las situaciones son diferentes. Perdieron a su papá por tragedia, algo que nadie pudo prevenir. Sebastián y Camila están perdiendo su estructura familiar por decisiones que sus padres hicieron, por priorizar cosas equivocadas. Los miré a ambos directamente. Por eso es tan importante que ustedes entiendan. Las cosas materiales, las casas grandes, los autos caros, ninguno de eso importa tanto como cómo tratamos a las personas. Sus primos tenían todo eso, pero sus padres construyeron esa vida en cimientos de deuda y engaño. Eventualmente eso colapsa. Prefiero nuestra casa, declaró Luna con confianza de 6 años. Incluso si es pequeña. Es feliz aquí. Es feliz aquí, eché, apoyando su palabra inventada. Y eso es porque construimos nuestra vida en cosas reales. Amor, honestidad, respeto. Esas son las cosas que duran. A lo largo de agosto y septiembre, Sebastián y Camila se volvieron visitantes regulares de nuestro hogar. Cada par de semanas pasaban un sábado con nosotros, escapando temporalmente del campo de batalla que se había vuelto su vida cotidiana. Vi cómo gradualmente volvían a ser niños, riendo más libremente, jugando sin la tensión que llevaban inicialmente. Mi relación con mi madre continuó evolucionando también. Ya no simplemente compartía información, estaba activamente trabajando en entenderse a sí misma y sus patrones pasados. He estado viendo a un terapeuta, me reveló durante una de nuestras llamadas telefónicas en septiembre. Uno en la clínica comunitaria que cobra según ingreso. Es difícil confrontar todas las formas en que fallé como madre, pero necesario. ¿Qué te hizo decidir ir a terapia? Pregunté genuinamente curiosa. Ver a Carolina destruirse, admitió mi madre. Verla amargada, rehusándose a asumir cualquier responsabilidad, culpando a todos excepto a sí misma por cómo resultó su vida. Me vi en ella, Valentina. Vi todos los mismos patrones que yo había modelado. El victimismo, el entitled behavior, el rehúso de hacer trabajo duro interno. Su voz se quebró ligeramente,
Y me di cuenta de que si yo no cambiaba fundamentalmente, moriría siendo una mujer amargada que destruyó su relación con su hija buena para proteger su relación con su hija disfuncional. Ese no es el legado que quiero dejar. Sus palabras me impactaron profundamente. No esperaba ese nivel de introspección. Me alegra que estés haciendo ese trabajo, dije honestamente. Es valiente enfrentar esas verdades sobre ti misma. No es valentía, corrigió ella. Es supervivencia. Porque la alternativa es morir sola, habiendo perdido a la única hija que realmente se paró por sí misma, la única que tuvo suficiente columna vertebral para decir no más. Hizo una pausa antes de continuar. Mi terapeuta me ayudó a ver que siempre respeté tu fuerza, pero también la resentí porque exponía mi propia debilidad. Fue más fácil favorecerte a Carolina, quien necesitaba mi validación constante, que enfrentar que mi hija fuerte merecía celebración en lugar de explotación. Hablamos por más de 1 hora esa noche, la conversación más profunda que habíamos tenido posiblemente nunca. No absolvió años de dolor, pero fue un comienzo real hacia algo que podría eventualmente parecerse a una relación madre-hija sana. Carolina, en contraste, se hundió más en su amargura. A través de mi madre, escuché sobre sus crecientes problemas financieros, sus batallas de custodia con Fernando, su rehúso de aceptar trabajo que consideraba debajo de ella. Sigue esperando que su vieja vida regrese mágicamente. Mi madre me explicó con frustración. Actúa como si esto fuera temporal, como si Fernando de repente volviera y todo volvería a como era. Está viviendo en negación completa. ¿Has tratado de hacerla enfrentar realidad? Pregunté. Constantemente, suspiró mi madre. Pero ella me acusa de estar del lado tuyo, de haber sido lavado de cerebro por ti. En su mente, todos sus problemas derivan de ti destruyendo a la familia. El hecho de que Fernando la engañó, que ellos vivieron en deuda masiva por años, que sus propias elecciones crearon este colapso. Nada de eso registra. Eres más fácil de culpar. Entonces déjala. Respondí con una paz que me sorprendió. Déjala culparme si eso es lo que necesita para sobrevivir. Yo sé la verdad. Tú sabes la verdad. Cualquiera dispuesto a ver la evidencia sabe la verdad. Su negación no es mi problema que resolver. A fines de septiembre, recibí un inesperado mensaje de texto de Carolina. Era la primera comunicación directa entre nosotras desde enero. El mensaje decía simplemente: necesito hablar contigo. Es sobre Sebastián y Camila. Dudé antes de responder, preguntándome qué podría motivar a Carolina a contactarme después de meses de silencio y resentimiento. Finalmente escribí de vuelta: ¿qué pasa con los niños? Su respuesta llegó después de varios minutos. Están pidiendo verte más. Preguntan constantemente cuándo pueden ir a tu casa otra vez. Fernando está usando esto en contra mía en la batalla de custodia, argumentando que yo soy tan tóxica que mis propios hijos prefieren pasar tiempo con mi hermana estrangada. Una pausa. Luego otro mensaje. Necesito que dejes de verlos. Leí los mensajes 2 veces, procesando la audacia absoluta de su demanda. Después de meses de proporcionarle cuidado de niños gratuito, después de darle a sus hijos refugio del caos que ella y Fernando habían creado, ahora me pedía que los cortara porque su ego no podía manejar que ellos disfrutaran tiempo conmigo. Escribí de vuelta cuidadosamente. No voy a hacer eso. Sebastián y Camila necesitan estabilidad y adultos en sus vidas que no los usen como armas. Si eso te hace sentir amenazada, ese es tu problema que trabajar, no el de ellos que sufrir. Su respuesta fue inmediata y predeciblemente hostil. Siempre supiste cómo hacer que todo fuera sobre ti. ¿No puedes simplemente dejar a mi familia en paz? Ya destruiste suficiente. Siguieron mensajes adicionales cargados de acusaciones, pero los bloqueé antes de terminar de leer. No más toxicidad. No más permitir que el resentimiento de Carolina envenenara mi paz de mente. Llamé a mi madre para informarle sobre el intercambio. Carolina me pidió que dejara de ver a sus hijos. Expliqué. Obviamente no voy a hacer eso a menos que ella oficialmente me prohíba contacto, lo cual sospecho no puede hacer legalmente dado que me los está dejando como favor. No puede, confirmó mi madre con un suspiro cansado, y ella lo sabe. Esto es solo más de su necesidad de control. No puede controlar su divorcio, no puede controlar sus finanzas, no puede controlar su reputación social que se derrumba. Entonces trata de controlar quién puede ver sus hijos, incluso cuando eres la única persona dándoles alguna normalidad. ¿Qué debería hacer?, pregunté. Continúa siendo quien has sido, aconsejó mi madre. Un adulto estable en la vida de esos niños. Eventualmente Carolina tendrá que enfrentar que su ego es menos importante que el bienestar de sus hijos, o no lo hará, y esa será otra consecuencia de su propia creación. Y entonces llegó octubre,
trayendo con él temperaturas más frescas y una claridad que viene cuando el polvo finalmente se asienta después de un torbellino. Había pasado 10 meses desde esa fatídica cena de Navidad, y mi vida era irreconociblemente diferente en las mejores formas posibles. La renta de la propiedad familiar continuaba llegando puntualmente cada mes de los Ruiz, quienes habían demostrado ser exactamente los inquilinos reflexivos que había esperado. Mónica, la agente de bienes raíces, había manejado las pocas llamadas de mantenimiento que surgieron, y la propiedad estaba en excelentes condiciones. Era ingreso pasivo, que me permitió finalmente respirar financieramente por primera vez en años. Mis cuentas de ahorro para Matías y Luna crecían constantemente. Había pagado completamente mi propia hipoteca 2 meses adelantado. El auto viejo que había estado muriendo fue reemplazado con uno confiable. Pequeñas victorias que agregaban a un cambio fundamental en nuestra estabilidad financiera. Más importante que el dinero era el cambio emocional. Matías y Luna prosperaban en un ambiente donde nunca se les hacía sentir de segunda. Las lecciones que estaban aprendiendo sobre dignidad, límites y autorrespeto serían las que llevarían a la edad adulta. Rompí patrones generacionales de favoritismo y explotación, aunque significó perder relaciones familiares que, en retrospectiva, nunca habían sido sanas. Mi relación con Andrés había continuado desarrollándose a su propio ritmo, sin prisa pero prometedora. Habíamos tenido varias citas. Él había conocido a Matías y Luna, quienes lo aprobaron cautamente, y yo había conocido a su hija Sofía. Ninguno de nosotros estaba apurándose hacia nada serio, ambos llevando nuestro equipaje de relaciones pasadas, pero había potencial. Más importante, estaba reaprendiendo que merecía compañía masculina que fuera respetuosa y equitativa. Mi relación con mi madre continuaba siendo complicada pero en evolución. Su trabajo en terapia era evidente en nuestras conversaciones, una disposición para reflexionar honestamente sobre el pasado en lugar de defenderlo o minimizarlo. Habíamos progresado lo suficiente para que yo la invitara a Halloween con Matías y Luna, nuestra primera actividad familiar desde Navidad. Ella llegó a mi casa la tarde de Halloween trayendo disfraces modestos, pero pensativos que había comprado para los niños, un astronauta para Matías y una superhéroe para Luna. Vi estos y pensé en ellos, explicó tímidamente. Espero que esté bien. No quería exceder ningún límite. Es perfecto, le aseguré. Apreciando su consideración por mis límites, los niños van a amarlos. Vimos mientras Matías y Luna se probaban los disfraces, dando vueltas para mostrar cada detalle. Mi madre aplaudía y elogiaba con una calidez que reconocí de fotos viejas de mi primera infancia, antes de que la dinámica familiar se torciera. «¡Qué astronauta tan guapo!», le dijo a Matías. «Vas a llegar hasta la Luna, y a Luna. Toda superhéroe necesita un buen disfraz. Este te queda perfectamente». Mientras nos preparábamos para salir a pedir dulces, mi madre tomó mi mano brevemente. «Gracias», dijo en voz baja, «por darme otra oportunidad. Sé que no la merezco». «Todos merecemos oportunidades de crecer», respondí. «Pero esta vez es diferente. No voy a sacrificar el bienestar de mis hijos por mantener apariencias de armonía familiar. Si alguna vez vuelves a patrones viejos, los límites regresan inmediatamente. ¿Está claro?» «Completamente», asintió, y algo en sus ojos me dijo que hablaba en serio. Esa noche, caminando por el vecindario, mientras Matías y Luna corrían de casa en casa colectando dulces con mi madre, comentando alegremente sobre cada disfraz que veíamos, sentí algo parecido a paz familiar por primera vez en décadas. No era perfecto, probablemente nunca lo sería, pero era honesto, y eso lo hacía real en formas que nuestra familia nunca había sido antes. De vuelta en casa después de pedir dulces, mientras Matías y Luna organizaban su botín en el piso de la sala, mi madre preguntó silenciosamente: «¿Alguna vez podrás perdonarme realmente? No solo tolerarme, sino perdonar verdaderamente». Consideré la pregunta honestamente. «No sé», admití. «El perdón no es un interruptor que enciendo. Es un proceso que puede tomar años, si es que sucede. Lo que sé es que aprecio el esfuerzo que estás haciendo, y estoy dispuesta a ver hacia dónde lleva, pero la confianza se gana lentamente y se pierde rápidamente. Eres su abuela, y Matías y Luna merecen esa relación si puedes ser la abuela que necesitan». «Quiero serlo», dijo fervientemente. «Más que nada». «Entonces demuéstralo», respondí. «No con palabras, sino con acciones consistentes. No con grandes gestos, sino con pequeños actos de presencia confiable. Aparece en sus vidas consistentemente. Valóralos equitativamente. Nunca, jamás, los hagas sentir secundarios a nadie». «Lo prometo», dijo,
y me permitió creer que tal vez, posiblemente, podría cumplir esa promesa. Después de que mi madre se fue, mientras acostaba a Matías y Luna en sus camas con su botín de dulces clasificado en pilas en sus escritorios, Luna preguntó soñolienta: «Mami, ¿la abuela va a ser amable todo el tiempo ahora?» «No sé, mi amor», respondí honestamente. «Está tratando de cambiar, lo cual es bueno. Pero nosotros vamos a proteger nuestros corazones siendo cuidadosos. Vamos a disfrutar los buenos momentos, pero recordar nuestras lecciones sobre límites. ¿Está bien?» «Está bien», bostezó. «Mientras tengamos el uno al otro. Siempre tendremos el uno al otro», prometí, besando su frente. Eso nunca cambia. En mi propia cama esa noche, reflexioné sobre el año que había pasado. 12 meses atrás, había estado atrapada en un ciclo de dar sin recibir, sacrificándome financiera y emocionalmente para una familia que me había tomado completamente por garantía. La humillación de esa cena de Navidad había sido el catalizador que necesitaba para finalmente romper ese ciclo. Las decisiones que tomé después, echándolos de la casa que estaba pagando, cortando soporte financiero, estableciendo límites firmes, habían sido controvertidas. Mi familia extendida había estado dividida en su reacción. Algunos me llamaron cruel y vengativa, otros me llamaron valiente y con razón. Carolina me había demonizado completamente, incapaz de aceptar su parte en cómo colapsó la dinámica familiar. Pero lo único que importaba era esto. Matías y Luna estaban creciendo en un ambiente donde su valor era indiscutible. Estaban aprendiendo que el respeto propio no es negociable, que la familia no significa aceptar maltrato, y que la verdadera fuerza viene de saber cuándo alejarse de situaciones tóxicas incluso cuando duele. ¿Extrañaba la comodidad de familia extendida? A veces. ¿Deseaba que las cosas hubieran sido diferentes? Por supuesto. Pero no al costo de mi dignidad o la de mis hijos. Algunos puentes necesitan quemarse para que puedas construir mejores en su lugar. El viaje de esa Navidad al presente había sido doloroso, complicado y transformador. Había perdido relaciones que pensé que eran intocables. Había ganado claridad sobre mi propio valor que debería haber tenido décadas atrás. Y había aprendido la lección más importante de todas, que a veces el acto de amor más profundo es decir no más, retirarte, proteger tu corazón y empezar de nuevo. Mientras me quedaba dormida esa noche de Halloween, pensé en el año siguiente, más consolidación financiera. Quizás explorar una relación seria con Andrés, si las cosas continuaban desarrollándose positivamente. Continuar nutriendo la recuperación de mi relación con mi madre, mientras permanecía vigilante sobre límites. Proporcionarle a Sebastián y Camila estabilidad continua sin importar cómo Carolina respondiera. Y sobre todo, asegurarme de que Matías y Luna nunca, jamás, dudaran de su valor fundamental. La casa que una vez representó mi explotación, ahora representaba mi liberación financiera. Los padres que una vez me habían tomado por garantía, ahora trabajaban para ganarse su camino de vuelta a mi vida. La hermana que me había despreciado ahora, enfrentaba las consecuencias de sus propias elecciones, sin tenerme como chivo expiatorio financiero. Y yo, que una vez había sido la hija invisible, ahora vivía completamente visible en mi propia vida, definiendo mi propio valor, estableciendo mis propios términos. No fue la historia de familia que me habían enseñado a querer cuando era niña, pero era real, honesta y finalmente saludable. Y eso, descubrí, valía cada momento incómodo, cada confrontación difícil, cada puente quemado en el camino. Las navidades futuras se verían diferentes, tal vez más pequeñas, definitivamente más honestas. Pero Matías y Luna nunca sostendría platos vacíos mientras sus primos festejaban a metros de distancia. Nunca sentirían ese dolor particular de ser juzgados secundarios por familia que supuestamente los amaba. Esa era la venganza real, no la casa o el dinero, sino romper el ciclo para que mis hijos nunca tuvieran que aprender las lecciones brutales que yo había aprendido. Y tal vez, solo tal vez, si mi madre continuaba su trabajo y Carolina eventualmente enfrentaba sus propios demons, algún día futuro podríamos construir algo parecido a familia real. Pero esta vez sería construida en honestidad, respeto mutuo y valoración equitativa de todos los miembros. O no lo haríamos, y seguiría estando bien. Porque había aprendido finalmente que puedes elegir tu familia, y a veces la familia que eliges es simplemente tu auto, tus hijos, y cualquiera más que demuestre que te valora verdaderamente. Los meses desde aquella Navidad me habían enseñado algo esencial, que establecer límites no es cruel, es autopreservación, que la lealtad familiar no puede ser unidireccional, y que a veces
La mejor venganza no es venganza en absoluto, sino simplemente negarte a seguir siendo cómplice en tu propia disminución. Cerré el capítulo de mi vida de ser la hija invisible, la cartera ambulante, la conveniente solucionadora de problemas. Abrí un nuevo capítulo donde mi valor no estaba en negociación, donde mis hijos veían modelado autorrespeto, y donde las relaciones estaban basadas en respeto mutuo o no existían en absoluto. Era un final más feliz de lo que había imaginado hace un año, cuando estaba parada en ese comedor, viendo a mis hijos ser rechazados. No porque todo fuera perfecto, sino porque había reclamado mi derecho a una vida donde importo, donde mis contribuciones son reconocidas, y donde mi amor no es explotado sin fin. Y eso, resultó, era la historia de éxito más grande de todas.